Un poco más tarde regresaron con el delegado, encargado de ser el enlace entre el alcalde municipal y los miembros de la comunidad. Como los niños encontrados en primera instancia eran delgaditos, esperaba que el delegado fuese del mismo talante. Sin embargo, llegó hasta nosotros un sujeto regordete con gafas oscuras. Después supe tenía una afección ocular, pero de bote pronto, me hizo gracia su aspecto disonante con mi idea de las personas de la localidad. Buen día, dijo cuando llegó el personaje junto a nosotros. Me llamo Toribio Bravo y soy el delegado. Me dijeron que ustedes son los nuevos profesores de aquí. Así es, contestó mi compañero. Yo soy José, él es Pedro y él es Rolando. Nos enviaron que a cubrir a los que se fueron, pero díganos, ¿cuántos maestros más hay? Pues miren maestros, creo solo quedó uno de los que había en la primaria, y entiendo uno de ustedes viene para atender el kinder. Eso no lo sabía yo, estaba seguro que los tres trabajaríamos en la primaria, y me causó extrañeza esta afirmación, pues por costumbre, el jardín de niños es atendido por profesoras a las cuales se les da el nombre de educadoras, quizá porque en su calidad de mujer, son más pacientes con los pequeños que apenas inician su vida escolar. Además ni me pasó por la cabeza preguntar a los compañeros a qué nivel estaban asignados, di por sentado que los tres laboraríamos en la primaria de aquel lugar. Casi no tardan los maestros aquí, continuó diciendo el delegado. Yo creo porque están muy lejos de la carretera donde pasan los transportes o no sé, pero frecuentemente se cambian a otro sitio. Me parecía claro la razón de los múltiples cambios de los profesores, pues no era posible viajar todos los días, a menos de tener un buen auto, y eso arriesgándolo a sufrir descomposturas por circular tanto tiempo por el sinuoso camino de terracería. ¿A dónde estaban los maestros a los cuales describí como incansables sembradores de conocimientos? No había tales mártires capaces de desconectarse del mundo con tal de cumplir la misión de educar. Todos querían estar en un lugar que les permitiese estar todos los días con la familia, y era obvio no se podría realizar eso desde ese lugar perdido entre los montes. Y díganos, añadió Pedro, ¿sabe de un cuartito donde nos podamos quedar? Pues sí, respondió el delegado. Síganme. Dimos la vuelta a la iglesia, y vimos al lado del camino una construcción de un piso, pero hábilmente habían usado el desnivel del terreno para construir una planta abajo, a la cual se llegaba bajando una escalera que iniciaba a nivel del camino. Cuando la vi me dio gusto, pensé, por lo menos estaremos cómodos viviendo en un lugar seguro y sin pagar renta, pues como recién egresados no contábamos con dinero para cubrir ese gasto extra. Nos acercamos a la puerta de la casa de los maestros como le nombraban. Frente a ella había un pasillo de concreto liso. Creí que así se vería el interior de la construcción, pero cuando la puerta se abrió, vaya sorpresa, el piso de la habitación estaba compuesto solo de tablas que por sus huecos dejaban ver las habitaciones de la planta baja. Al caminar sobre la superficie interior de las habitaciones superiores, daba la sensación de desplazarse por la cubierta de un barco, con los rechinidos de las maderas y los hundimientos leves ante el peso corporal. Decía el delegado, ahí había vivido el profesor anterior con su familia, pues la esposa era maestra de la primaria igualmente, y que habían pasado bien el tiempo estado ahí. En cuanto a una de las habitaciones inferiores, había sido el hogar de la anterior profesora del preescolar. No entiendo cómo pudieron estar cómodos, si no había cristales en las puertas, y la educadora todo el tiempo estaría recibiendo el polvo provocado por el caminar del profesor y su familia en la parte de arriba. Más bien debió ser eso un caos a 5 minutos del desastre, un sitio propicio para ocasionar pleitos intervecinales en cualquier momento y por cualquier motivo. No había donde esconderse de la vista o los oídos de los otros. Nada parecido al departamento dibujado en mi mente, ni siquiera había baños o tuberías de agua para las actividades más básicas, tampoco instalaciones eléctricas o un sitio para bañarse. ¿Cómo podría ponerse una estufa sobre una movediza superficie de tablas de madera? Siempre estaría el peligro latente de derramar líquidos calientes a los compartimientos inferiores, ni qué decir de vapores y aromas. Después del recorrido, nuestro guía cerró la puerta metiendo la mano por el lugar donde deberían estar los cristales, pero mi curiosidad fue mucha y deseaba echarle un vistazo a la parte baja. Entonces descendí por la escalinata e intenté abrir la puerta sin vidrios, pero esta estaba asegurada con una cadena. El delegado se acercó y abrió el candado permitiéndome la entrada, mientras me decía cómo en ese lugar se había quedado la profesora del jardín de niños.
Pasando el cuarto estaba otra puerta, la cual daba a la habitación vista desde la parte superior, entonces pude observar de primera mano que tal como lo atisbé desde arriba, se encontraba llena de mangueras, sacos endurecidos de cemento, varillas oxidadas y muchas cosas más, escondidas abajo de polvorientos plásticos. Regresamos al primer compartimiento y me pregunté mentalmente cómo podía vivir la profesora en ese sitio. Seguramente le caía de todo de las tablas que tenía como techo, mismas que eran el piso de la parte superior, escuchaba todo lo sucedido arriba e incluso sabía dónde andaban al mirar por las rendijas, peor cómo conciliar el sueño. Pues las tablas crujirían cuando sus vecinos caminaban. ¿Cómo se protegía del frío? Si no había cristales en las ventanas, ni rastro de que los hubiese habido antes, todo parecía abandonado desde hace mucho, siendo que apenas deberían haber sido desocupadas las habitaciones hace un mes. Después del recorrido y la charla, regresamos al frente de la escuela, que era el lugar donde nos esperaba el padre de mi compañero en el auto. En ese lugar nos despedimos del delegado, quedando en pensar la posibilidad de instalarnos en la casa de los maestros.